Muchas bendiciones, hermanos. Una vez más, qué privilegio poder llegar hasta sus hogares. Este día martes queremos bendecirles nuevamente a través de la palabra y al final, obviamente, como siempre, orar. Como todos los martes anteriores, hermanos, hemos estado tratando el tema de la familia. De hecho, el martes anterior iniciábamos esta serie sobre la familia. E iniciamos hablando sobre la familia y el pecado, perdón, sobre Dios y la familia. El tema de hoy va a ser la familia y el pecado. Yo quisiera esta noche, mientras algunos se van conectando, agradecer al Señor. Hemos podido bendecir a mucha gente en estos días de necesidad. Dios ha usado a muchos, tal vez de los que me están escuchando, y agradecer y glorificar el nombre del Señor por todo eso. Pero hoy quiero que retomemos esta serie, hermano, aparte de dar gracias, esta serie sobre la familia. Como le repito, el martes pasado, vimos este tema de Dios y la familia. Y vimos 5 aspectos que solo se los voy a mencionar rápidamente. Vimos que la familia es creación de Dios como primer aspecto. Vimos que la familia tiene un propósito en Dios como segundo aspecto. Como tercer aspecto vimos la familia que fue diseñada para vivir en comunión y en santidad. El cuarto aspecto que vimos fue la familia debe vivir según las reglas divinas. Y el último aspecto que vimos fue que la familia está compuesta por individuos libres y responsables de sus decisiones y de sus actos. Y concluimos con el versículo que está en Efesios 3:15, que dice: toda familia en el cielo y en la tierra recibe su verdadero nombre del Padre. Esta es la versión Palabra de Dios para todos. Así que esta noche quiero continuar hablando sobre la familia, porque es un tema muy apasionante, de mucha bendición. Pero hoy quiero hablarle sobre este aspecto, porque le decía yo que para hablar de la familia hay que ir al inicio de la familia. Fue lo que hicimos el martes anterior. Pero para seguir hablando de la familia hay que continuar con algo bien importante. Y por eso la meditación yo le he titulado La familia y el pecado. Hoy vamos a ver cómo esta familia que Dios creó, a la cual Dios tenía propósitos con ella, se vio afectada por causa del pecado y lo que esto ha generado. Y quisiera que me acompañara a Génesis capítulo 3, verso 9. Vamos a leer varios versículos, siempre en Génesis, porque ahí está el inicio de todo, hermano. Ahí está Génesis, por eso es el libro de los inicios. Dice Génesis capítulo 3, versículo 9, para que podamos orar. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque este día ha sido un día de bendición. Gracias, mi Dios, porque tu palabra se sigue cumpliendo, que nuevas son cada mañana tus misericordias. Gracias por tu cuidado, por tu auxilio. Yo quiero presentarme, Señor, para poder compartir tu palabra con denuedo, con autoridad, con unción, pero también para que nos hables, Señor, para que seamos tierra fértil para ella, mi Dios, y podamos dar fruto para ti, mi Dios, un fruto que permanezca, Señor, al 30, 60 o al 100 por uno. Y desde ya, mi Dios, cualquier petición o necesidad la pongo delante de ti, mi Dios, sobre todo a nuestras familias, Señor, que son tan afectadas, no solo por la pandemia, no solo por las tormentas, sino por esto que vamos a hablar, el pecado mismo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, agradezco al Señor por los que ya están conectados, y sé que los que se van a conectar
le decía yo que la familia y el pecado. Adán y Eva ya habían formado una comunidad de vida, como reconoce las leyes al matrimonio. Ya eran una familia en armonía, en sujeción al Señor, pero decidieron escuchar y obedecer la voz de la serpiente. Al obedecer, al escuchar y obedecer la voz de la serpiente, es lo que se conoce como la caída del ser humano. Entonces, debemos de recordar algo: la familia fue diseñada por Dios, lo que significa o lo que conlleva que si Dios la diseñó, la familia tiene que estar completa con Dios y con la familia misma. Es decir, la familia se forma de papá, mamá, más los hijos que el Señor permita, pero en ese binomio de padres e hijos falta un elemento muy importante y es Dios mismo. Y en esta familia, Adán y Eva, así fue como surgió la familia. Bajo ese trinomio, diríamos: Dios, Adán, su esposa y los hijos que vendrían. Lo curioso es, hermano, que ya vamos a leer un versículo. Por causa del pecado, todo esto se empezó a afectar. Yo quisiera leerle brevemente acá en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Qué significa eso? Que esto dio origen a que la tierra fuera contaminada, a que la familia fuera contaminada, a que el linaje de Dios fuera contaminada, a que la familia ahora, a partir de la caída del ser humano, ese trinomio que mencionábamos, o esa conjugación de Dios, los padres y los hijos, ya no era así. Empezó a ser una especie de confusión, porque por un lado sabían de Dios, conocían de Dios, pero habían dado lugar al adversario. Entonces la familia, en otras palabras, empezó a predominar Satanás, los padres y los hijos. Y obviamente con Satanás, que el Señor lo reprenda, representado el pecado. Entonces, ¿qué significa ahí? Que si donde Dios estaba hay orden, hay bendición, hay salvación, hay restauración, en la familia donde Dios no está, pues sucede todo lo contrario. Donde una familia que no está siendo restaurada o caminando en la senda correcta, pues obviamente va a estar abierta a muchas cosas. Entonces ahora la familia entra Satanás y el pecado y se saca a Dios, que es lo grave. De esa ecuación maravillosa se saca a Dios. Entonces, esto es bien importante, hermano, que lo entendamos en nuestras familias, porque decimos nosotros, todas nuestras familias no son perfectas, definitivamente, pero la razón, la raíz de todas esas crisis, de todos esos problemas a nuestra familia, es el pecado mismo, porque entonces se le abrió una puerta, y como lo vamos a ir viendo acá, a una serie de aspectos que yo quiero que veamos en esta oportunidad, en esta noche. El primer aspecto que yo quiero dejar en su corazón es que el pecado vino a deteriorar la relación con Dios. El pecado vino a afectar, a entrometerse, a interponerse entre Dios y el hombre. Entonces el pecado deteriora la relación con Dios. Dice Génesis capítulo 3 y versículo 23. Oiga qué tremendo, hermano, y al leerlo, y yo estudiando esto, decía yo, qué triste fue esto, pero es lo que está pasando, hermano, por causa del pecado. Y dice: y los sacó Jehová del huerto del Edén, dice el verso 23, para que labrase la tierra de que fue tomado. Verso 24, echó pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esto, hermano, no lo veamos tan a la ligera. Aquí vemos cómo se rompió la relación, la intimidad, la comunión. Lo más grande que se perdió en el huerto, hermano, fue precisamente la comunión con Dios.
Entonces el pecado vino a deteriorar la relación con Dios. Y lo vemos acá. ¿Y qué provocó eso? Provocó que el Señor echara, expulsara, enviara fuera al hombre. Y es más, puso, dice acá la Biblia, querubines y una espada encendida que se revolvía. ¿Para qué? Para que el hombre no entrara nuevamente. Esto es, como le digo, bien triste, pero a la vez bien significativo, hermano, porque las familias sin Dios, entonces sucede eso, que hemos perdido comunión con Él, intimidad, relación con Él por causa del pecado, como le repito, y lo que eso conlleva es ese distanciamiento que tenemos de Dios. Y si estamos distanciados de Dios, pues de alguna manera, hermano, eso conlleva que un acercamiento hacia otro extremo. Si no estamos con Dios, y se lo voy a poner en palabras que el mismo Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. En otras palabras, hermano, y la misma Biblia dijo en otra oportunidad, hablando en un contexto financiero, si usted quiere, ninguno puede servir a dos señores, porque o amará a uno y aborrecerá al otro. Entonces vea lo antagónico. Entonces el perder comunión, relación con Dios, esto conlleva, amado hermano, que si no estamos con Dios, pues con alguien tenemos que estar, y le cuento y le comunico. Ese alguien que se aprovechó, así como en el huerto del Edén, es nuestro adversario. Entonces, veamos cómo acá la familia empieza en una ruta diferente a la trazada por el Señor. Entonces, el pecado número uno, le decía yo, deteriora la relación con Dios. Pero una última acotación, un último aspecto que quiero mencionarle acá. Fíjese que el Señor amaba al ser humano. De hecho, de tal manera nos amó que envió a su Hijo, a su propio Hijo, a morir por nosotros, para que usted vea que Dios es un Dios de amor, Él es amor, Él nos ama, pero también Él es un Padre disciplinado. Sus hijos, Adán y Eva, fallaron y los puso en disciplina y los expulsa del lugar donde Él les había dado. Pero eso, tal vez en otra oportunidad ahondamos más. Hoy solo quiero destacarle acá cómo el pecado deteriora la relación con Dios. Entonces, a partir de ahí, las familias empiezan a entrar en crisis. La crisis no es ni financiera ni otros aspectos que vamos a hablar acá. La principal crisis de las familias es nuestra relación nula con el Señor, nuestra falta de comunión con Él, nuestra dependencia en relación con Él, y por ende todo lo demás, hermano amado, se empieza a hacer en cola, empieza a venir problemas de todo índole, de toda circunstancia. Entonces, número uno, le vuelvo a repetir, el pecado deteriora la relación con Dios. Segundo, el pecado deteriora la relación de pareja. Y muy interesante el versículo 13, lo que dice, del capítulo 3 siempre. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho?, le pregunta el Señor. Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Pero yo lo quiero llevar, hermano, un poco más abajo, porque aquí estamos hablando cómo la relación se empieza a deteriorar. Le dice el verso 16, a la mujer dijo, y ya usted sabe, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Pero esta segunda parte del versículo 16 es que quiero que preste atención. Y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Algunos hermanos quizás sospechamos que aquí por eso el aspecto de cómo el hombre llegó a un desbordamiento en el machismo por causa del pecado. Entonces ahí, pero yo lo que quiero que vea es que empieza a deteriorarse la relación de pareja. Si se deteriora la relación con Dios, le vuelvo a insistir, todo lo demás como un castillo de naipes se empieza a caer por su propio peso. Entonces dice el verso 17, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, y le da la maldición hacia la tierra. Pero yo
lejos de todos los elementos que hay ahí, solo quiero centrar su atención en dos aspectos. Cuando le dice a la mujer que el hombre se va a enseñorear y que el deseo será para tu marido, etc. Y en este momento cuando le dice al hombre, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Es decir, ellos empezaron a entrar en una dinámica de pareja distorsionada. Ellos empezaron a dar lugar por causa del pecado a algo que el Señor no había establecido de esa forma. Entonces, lo interesante de esto es que conlleva la maldición de la mujer, la maldición de la tierra, y eso nos lleva al tercer aspecto que está relacionado. Vamos a tratar de ir avanzando en esto. El tercer aspecto es: el pecado altera los roles dentro de la familia o las funciones dentro de la familia. Imagínese usted que por eso ya en el Nuevo Testamento, en la carta a Timoteo, le dice el apóstol Pablo, 1 Timoteo 12:11, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, mire, amado hermano, no nos vamos a detener hoy por hoy. Le vuelvo a insistir en algunos detalles que están ahí muy tremendos, que otro día posiblemente los platiquemos. Yo solo quiero que vea que el rol de la mujer empieza a tomar un protagonismo que Dios no le estableció, y empieza a ver este cambio. Aquí vemos cómo la reprensión o la exhortación viene a la mujer. ¿Por qué? Porque estaba tomando una posición que Dios no le había dado. Y esto es bien curioso, hermano, y bien preocupante, porque por causa del pecado, le digo yo, los roles se han alterado. Entonces ahora así como el famoso machismo vino a deteriorar, vino a golpear, vino a hacer algo nefasto en la familia, ahora en contraposición está el feminismo, que por querer defenderse de los excesos del machismo, han caído en una usurpación de roles, y entonces la mujer quiere tomar la posición del hombre, la mujer quiere tomar, hablando en términos de gobierno, porque esto es la aclaración muy importante que tengo que hacerle, hermano. Delante del Señor, hombre y mujer, bueno, la Biblia dice que no hay hombre, mujer, esclavo, libre, es decir, valemos la sangre del Cordero. Delante del Señor, ni el hombre vale más, ni la mujer, pero el Señor estableció una forma de gobierno en donde establece, como lo vamos a ver más adelante, que Cristo es cabeza del varón, el varón es cabeza de la mujer, y ambos como padres están sobre los hijos. Pero por causa del pecado los roles se empiezan a alterar. Imagínense volviendo a Génesis, pero en el capítulo 4 y verso 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Oiga, hermano, qué tremendo es. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Entonces ahí Dios lo que viene a continuación es que Dios le dice, ¿qué has hecho? La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero yo quiero que note algo. Viene Caín, invita a su hermano a que vayan al campo, y lo que Caín hace es engañarlo para asesinarlo. Y cuando Dios le dice, ¿qué has hecho con tu hermano? La respuesta de él es, yo no soy el cuidador de mi hermano, yo no tengo que andar velando por mi hermano. Vea usted cómo los roles, cómo las funciones, cómo los principios de la familia se empezaron a deteriorar tan aceleradamente por causa del pecado. Y yo le quiero insistir en algo, hay un diseño divino, hay un gobierno. Lo dice Efesios, cuando dice que nos debemos de someter unos a otros en el temor del Señor, y habla que las mujeres estén casadas a sus maridos, y ahí habla de que el marido es cabeza de la mujer, y Cristo es cabeza de la iglesia, etc. Y entonces que así debe de caminar
la familia. Pero el problema es que por causa del pecado, todo esto se ha venido a alterar. Entonces de ahí empiece usted a sacar conclusiones. ¿Por qué las crisis familiares? ¿Por qué tanto pleito entre hermanos? Hay madres, por ejemplo, que se preguntarán tal vez, ¿por qué mis hijos los llevé en mi estómago? Son de mi esposo y mío, o sea, en el mismo hogar se criaron, los mismos consejos les dimos, pero ¿por qué hoy se odian? ¿Por qué hoy no se tratan? Y pudiéramos hablar un montón de cosas, pero lo esencial de todo es que a raíz del pecado se vinieron a deteriorar los roles dentro de la familia. Y eso, hermano, es bien peligroso, porque sobre todo hoy en día, que ahora ya no solo son los roles de la familia, ahora la familia misma está siendo trastocada, amado hermano, y la gente no dice nada, y mucha gente está cayendo en admitir eso. Y entonces ahora ya se habla de familias formadas por personas del mismo sexo, hermano, deteriorando todavía más el concepto de familia. Cuando Dios desde Génesis dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, hablando de hombre y mujer, porque así los creó el Señor. Entonces, ¿qué es la raíz de todo ello? Pues el pecado, hermano. El pecado vino a alterar todos los roles. Entonces, yo quiero ir casi concluyendo y darle el último aspecto para hablar esta noche, o para orar más bien esta noche, por la familia. El pecado, hermano, vino a alterar el ambiente de la familia. Y cuando le digo el ambiente de la familia, hablo a nivel, valga la redundancia, a nivel familiar, pero también a nivel económico, a nivel social, etc. Y le voy a poner un ejemplo. Regresemos a Génesis en el capítulo 3, verso 17. Vamos a leer hasta el 19. Dice la palabra del Señor: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Oiga, hermano, maldita será la tierra por tu causa. Mire el ambiente, cómo iba a tener ahora. Ahora iba a estar en la tierra, pero en maldición. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Verso 18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Verso 19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, ve aquí importante esto, porque se altera el ambiente familiar. La tierra donde el hombre se iba a desarrollar estaba bajo la maldición de Dios. La tierra en la cual el hombre se iba a desarrollar, hermano, dice acá, iba a traer dolor. Dice, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Le iba a dar espinos y cardos. Por eso es que cuesta tanto hoy ganar dinero, hermano, mire, gastarlo es fácil. Eso no hay ni que ponerlo en tela de juicio. Usted trabaja todo un mes y ese salario en 2 días se lo pudiera terminar. Lo que le costó ganar todo un mes, parte de ese aspecto, de esa condición, es lo que dijo acá el Señor. Entonces vea cómo se viene a alterar el ambiente de la familia, a nivel familiar, a nivel económico y a nivel social. Porque entonces ahora, hermano, mire, bíblicamente el diseño, y no tiene que ver con machismo, sino tiene que ver con un aspecto todavía más sublime. Por ejemplo, el modelo bíblico es que el hombre es el que sale, el proveedor, el que sale a conseguir, a trabajar al campo, a la ciudad, donde sea, y la esposa es la encargada de atender a los hijos, pero la condición sublime es esta. La mujer es la que se encargaba de la instrucción y la enseñanza de los hijos. Entonces el complemento era maravilloso porque el aporte del hombre era, si usted quiere, material, pero el aporte de la mujer, por un lado era material, por otro era como cabeza de dirección, de como sacerdote, de poder cubrir y ministrar al Señor,
pero también de la mujer era un aspecto sublime en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la nutrición, a la alimentación de la familia. Y si quiere, hermana, solo basta con que usted lea el Proverbio 31 y vea lo que habla de la mujer virtuosa. Entonces, son roles sublimes. Claro, el ser humano los ha venido deteriorando. El ser humano los ha deteriorado y ha relegado a la mujer a un plano, casi anulándola, casi diciéndole que la mujer solo casi un rol de muchacha debe de tener. Pero no es ese el rol bíblico, no es eso. Eso ha venido por toda esta confusión. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Vea usted que la familia, hermano, es muy importante que entendamos que nuestra familia está al acecho del pecado, está bajo el ambiente contaminado del pecado, etc. Entonces, por eso, solo le repito brevemente para ir a lo esencial o lo medular de lo que le quiero dejar en su corazón. El pecado vino a deteriorar la relación con Dios, el pecado vino a deteriorar la relación entre pareja, el pecado vino a alterar los roles dentro de la familia y el pecado vino a alterar el ambiente de la familia a nivel económico, social, etc. Entonces, por eso, hermano amado, aquí viene lo importante y lo medular y lo trascendental de esto. Yo quiero recordarle algo. ¿A qué vino Cristo Jesús? ¿A qué vino el Señor a la cruz? Él vino a pagar el precio por el pecado y a través de Él restaurar todas las cosas de las cuales tenemos la buena noticia. Está restaurada la comunión con Él, pero también restaurar a la familia. Y esto es lo glorioso. Entonces, el diseño que a través del pecado se fragmentó, se destruyó, ahora en Cristo Jesús, por su sacrificio, por su obra en la cruz, nosotros tenemos esperanza de restaurar nuestra comunión con el Señor y nuestra familia o nuestra vida familiar. Entonces, pero debemos darle vuelta a lo que Adán hizo, a lo que Adán y Eva hicieron. Ellos dieron lugar al pecado y obedecieron la voz de Satanás, ahora y dejaron entrar a Satanás a su familia y expulsaron o sacaron a Dios. Ahora nosotros, a través de Cristo Jesús, tenemos que hacer todo lo contrario. Debemos de dejar entrar a Dios a nuestra familia y que Satanás huya de nuestros hijos, de nuestros hogares, de nuestros matrimonios. Es todo lo contrario. Y eso no lo podemos hacer si no es a través de esta realidad del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando Jesús es el centro de las vidas y de las familias, mire, hermano, no es que no van a haber problemas, porque sería un error y le estaría yo mintiendo a usted diciéndole, si usted es cristiano ya en su familia no van a haber problemas. No, pero ¿sabe cuál es lo maravilloso? Si usted tiene a Jesús como el centro y en su familia reina Jesús, en medio de esos problemas, la ruta va a ser hacia solucionar esos problemas, hacia la libertad de esos problemas, hacia vencer esos obstáculos. Entonces, por eso decía el apóstol Pablo, aquel versículo, hermano, que en el contexto que él lo hace bajo el parámetro económico, pero que también lo podemos aplicar en muchos otros sentidos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces ahora, el llamado es a restaurar nuestra comunión con el Señor y a buscar restauración familiar. Restauración en los roles. Tenemos que restaurar y darnos cuenta si somos varones, qué rol tengo yo. Si somos esposos, qué rol tengo sobre mi esposa. Las esposas, qué rol tengo yo en mi casa, qué rol tengo que desempeñar. Los hijos, qué rol tienen que desarrollar. Y eso no lo vamos a aprender en la tienda, no lo vamos a aprender en Netflix, no lo vamos a aprender en el Facebook. Eso tenemos que ir a la fuente, tenemos que ir a Jesús. Hermano, la familia se ha ido deteriorando porque los modelos que hemos estado utilizando no han sido los bíblicos. Por eso la inquietud de hablar de estos modelos bíblicos, tanto en el aspecto negativo como en el aspecto positivo. Ahora, los modelos que seguimos, muchos de nosotros, son los que vemos en las telenovelas, en las series, en el internet.
Entonces, esos modelos, si vemos que en el Inter ahora es fácil, en las redes o en el cable, vemos que los matrimonios son desechables, pues eso mismo se está adoptando, hermano amado, y eso es consecuencia del pecado, y eso nos aleja del Señor. Ahora, yo quiero, antes de leer el último versículo, decirle algo bien importante acá. Y quiero agradecer al Señor porque le vuelvo a insistir, el convivir en familia no es fácil, pero a veces, hermano, está en el corazón de cada uno el complicar eso o el allanar la ruta para que eso cambie. Le voy a poner un ejemplo. Vino Zaqueo un día. Bueno, no vino, sino la palabra habla de Zaqueo. Y Zaqueo en su corazón anhelaba ver al Señor. Zaqueo era un hombre, hermano, reprochado por todos. Era jefe de publicanos. Me imagino que su familia no la pasaba bien por eso, aunque posiblemente tenía dinero, pero no tenía lo más importante, tener a Jesús. Porque le voy a decir algo, hermano, mucha gente tiene dinero, pero sus familias están, como decimos en buen salvadoreño, y perdona la expresión, patas arriba. Mucha gente, hermano, tiene mucho dinero, pero aún así, cada quien está en su mundo. Ahora, los teléfonos, el internet, está distanciándonos más. Podemos estar en la casa, hermano, y estar distanciados. Pero ¿por qué le saco el caso de Zaqueo? Porque cuando Zaqueo entró a la casa de él, cuando el Señor Jesús entra a la casa de Zaqueo, empieza a producir en Zaqueo un cambio. Zaqueo era el jefe de esa familia. Zaqueo era el sacerdote. Y ese impacto de la presencia de Jesús en su casa empezó a traer un cambio en la vida de Zaqueo. ¿Qué le quiero decir con esto? Qué importante es dar lugar a Jesús en nuestro corazón. Pero me temo, hermano, que mucha gente, que muchas familias, que muchos individuos, muchos hombres, muchas mujeres, quizás el espacio que le hemos dado al Señor Jesús solo es hasta la cochera de nuestras casas, solo es hasta la puerta de nuestras casas. Y no le hablo en términos físicos, le hablo en nuestra vida. Y no hemos permitido que Jesús entre a nuestro corazón para revolucionarlo, para expulsar, porque mire, Zaqueo, ¿qué es lo que dijo Zaqueo? Se puso en pie y reconoció por lo menos dos cosas, aunque ahí pudiéramos hablar más, por lo menos reconoció dos cosas Zaqueo. Número uno, dijo, Señor, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Zaqueo estaba reconociendo que había sido avaro, que había estado acumulando solo pensando en él, que no había compartido con el necesitado, que su prioridad era el dinero, era acumular. Número uno era eso. Número dos, cuando dice, y si a alguien yo he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Entonces el segundo reconocimiento que Zaqueo es mi vida no ha sido honesta delante de los demás. En mi corazón no ha habido sinceridad, los he defraudado, les he mentido, les he engañado. Entonces yo quiero que vea esto, hermano, porque si Jesús genuinamente está en su vida, en su casa, hermano, el cambio tiene que notarse. De lo contrario, Jesús solo está a la puerta, solo está en el garage, solo está afuera, tocando la puerta, pidiendo que le dejemos entrar. Y yo creo, hermano, que lo que la Biblia nos manda es a que como familia reconozcamos nuestra naturaleza caída, creamos en Él y permitamos ese cambio en nosotros. No sé cuánto tiempo tendrá usted estar en los caminos del Señor. Y no dudo que Dios haya trabajado en usted y haya provocado cambios y crecimiento en usted. Pero hay algo bien cierto también en muchos de nosotros. Tenemos años de decir ser cristianos, pero esa transformación, hermano, ha quedado como en stand-by, como en pausa. Esa transformación como que la hemos dejado pendiente, como que le hemos dicho, Señor, ahorita todavía no quiero dar esos pasos, ese cambio. Zaqueo fue
tuvo la prontitud en eso. Zaqueo inmediatamente dijo, Señor, hoy mismo, Señor, yo decido esto, dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien he defraudado, se lo voy a devolver cuadruplicado. Empezó a actuar y a accionar una vida, una familia que tiene a Jesús dentro de su corazón o dentro de sus paredes, empieza a actuar. ¿En pos de qué? En pos de traer cambios. Y yo quiero terminar con este versículo, y si me acompaña a Hechos 16:31, le voy a leer la Biblia al día. Me gustó como dice, porque enfáticamente menciona familia. Por eso me llamó la atención. Esto es en el contexto del carcelero de Filipo. El carcelero de Filipo que quiso asesinarse al ver que los presos, las cárceles se habían abierto las puertas, y él pensó que todos habían huido, y él dijo, me voy a matar porque ¿cómo me van a creer que los presos se fueron así por así? Y Pablo lo detiene, y cuando ve el carcelero que todo lo que había sucedido había sido producto de una obra sobrenatural de Dios, les pregunta, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y mire lo maravilloso, Hechos capítulo 16, verso 31. Cree en el Señor Jesús, así tú, oiga hermano, así tú y tu familia seréis salvos, le contestaron. Esto es maravilloso y es precioso, hermano, porque lo que le estaban diciendo al carcelero, pon tu confianza en el Señor y tu vida va a ser cambiada y tu familia también. Y eso es lo extraordinario, y con eso quiero cerrar para que podamos orar, porque posiblemente alguien me está escuchando y diga, hermano, pero yo creo en el Señor, y yo me he entregado, yo me he rendido, yo estoy buscando del Señor, pero no he visto los cambios en mi familia. No te preocupes, toma esta promesa del Señor, tú y tu familia serán salvos. Tú y tu familia serán alcanzados. Tú y tu familia vendrá la bendición. Solo persevera, solo mantente. Posiblemente otros podrán estar frustrados por esa misma razón, pudiendo decir, hermano, yo he querido traer cambios a mi familia. Pero es que, hermano, amado, varón de Dios, mujer de Dios, hijos que me escuchan, no somos nosotros los que vamos a cambiar a los demás. El cambio debe de empezar en cada uno de nosotros. Y el cambio lo trae el Señor a través de su Espíritu Santo. Eso no quita que no podamos actuar, eso no quita que no podamos corregir, eso no quita que no podamos disciplinar. La Biblia dice en el libro, en la carta a los Hebreos, hermano, que el padre al hijo que ama lo disciplina. Y acabamos de ver hace un rato que el Señor a Adán y Eva, cuando fallaron, los disciplinó y los echó del huerto, los sacó del huerto, lo mandó a trabajar, lo mandó ahora, le dijo, ok, querías caminar alejado de mí, está bien, te lo voy a conceder, sal de acá para que no alcance el fruto del árbol de la vida. Entonces, pero yo quiero volver a insistir en este versículo 31. Cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia seréis salvos. Aleluya. Yo no sé cómo estará su familia hoy. Yo no sé cuántos conflictos podrán haber en su familia. La raíz es el pecado mismo, hermano, que impera. Obviamente eso no significa que no podamos responsabilizar, porque mire, el pecado llevó a esto a Adán y Eva, y le insisto en esto, y Dios los hizo responsables, y les dio una sanción, y les dio una sentencia. Pero lo que yo quiero decirle es, obviamente, hermano, este es un proceso. Esto es un proceso en donde vamos a tener que, por momentos, sobrellevar al débil, como dice la palabra. Por otros momentos, exhortarle. Por otros momentos, descansar en el Señor. Por otros momentos, actuar y correr, hermano, y apresurarnos a platicar con nuestros hijos, con nuestros cónyuges, hermano, con nuestros padres. ¿Y qué pasa, hermano, si yo lo quiero hacer y no me hace caso? ¿Y qué pasa, hermano, si yo quiero hablar con mis hijos pero no me dejan hablar o no me entienden? Hermano, ahí debe de intervenir la gracia del Señor en todo eso. Si usted, habiendo hecho lo anterior, si usted, habiendo actuado, hermano, las cosas continúan, entre comillas, igual,
¿Sabe qué recurso le queda? Seguir creyendo, seguir perseverando, seguir confiando en que Dios puede trabajar en su vida y en su familia. Padre, en el nombre de Jesús, queremos esta noche agradecerte una vez más por tu palabra, Señor. Y queremos orar, Padre. Señor, sé que hay muchas dificultades, no solo producto de la pandemia o de las tormentas, sino producto del pecado mismo, Señor. Nuestras familias están fragmentadas, Padre. Nuestras familias están divididas, Padre. Nuestras familias están con los roles alterados, Padre. Nuestras familias, Señor, están funcionando de una forma incorrecta. Son disfuncionales. Los roles se han alterado, el pecado ha predominado. Pero hoy queremos venir y presentar nuestras vidas y a nuestras familias, Señor. Queremos cambiar la ruta, Padre. Si el pecado nos llevó a eso, el creer en ti, el confiar en ti, nos va a llevar a ser restaurados. Señor, en el nombre de Jesús, yo sé que muchos de los que me van a escuchar o van a escuchar este mensaje, Señor, los conflictos familiares posiblemente sean muy fuertes, posiblemente sean conflictos en su corazón, posiblemente sean conflictos como pareja, posiblemente sean conflictos de padres a hijos o de hijos a padres. Pero Señor, poderoso eres tú que conoces los corazones, que conoces las circunstancias, que conoces cada familia. Poderoso eres tú para obrar, Señor. Poderoso eres tú para proveer una salida. Poderoso eres tú para dar una respuesta. Poderoso eres tú, Señor amado, para traer los cambios. Señor, así como cambiaste a Zaqueo y su familia, así como cambiaste al carcelero de Filipo y su familia, así estamos creyendo, Señor, que vas a traer un cambio a nuestras vidas y a nuestra familia, Señor. Así estamos creyendo en aquella promesa que tú hiciste, Señor, que ibas a enviar al profeta, mi Dios, para traer una reconciliación de padres a hijos y de hijos a padres. Señor, esta noche estoy orando por las familias, para que venga una restauración, Señor, para que tu Espíritu Santo restaure, nos haga volver en sí, Señor, nos haga conscientes, Señor, de nuestras fallas, pero sobre todo de volvernos a ti, Señor, nos haga conscientes y responsables de la necesidad de volvernos a ti, Señor amado, y de traer cambios y de provocar cambios en nuestra vida, Señor. Yo oro hoy por los matrimonios, Señor amado, en el nombre de Jesús, que el enemigo ha querido traer división, señalamiento, culpa, acusación, Señor amado, para que tú te levantes como poderoso gigante, para que, Señor, venga, mi Dios, paz y quietud a las almas de esos matrimonios, de esas vidas, Señor, y que podamos hablar y reconciliarnos con nuestras parejas. Señor, esas familias que están, Señor, fragmentadas, tal vez entre hermanos peleados, Señor, enemistados, Padre, tal vez, Señor, entre padres e hijos. Señor, yo te pido hoy, Señor, tu intervención divina. Obra, Padre, en el nombre de Jesús. Trae una restauración. Amado hermano, dile al Señor, Señor, restaura mi vida, restaura mi familia, restaura. Y si tú ya eres una persona que tiene sus hijos tal vez con su propio hogar, y posiblemente no sea tu casa en sí la que esté en esa dificultad, posiblemente sea la casa de uno de tus hijos, posiblemente sea el matrimonio de uno de tus hijos. Poderoso es el Señor para oír la oración que tienes como padre, como madre, para poder interceder por tus hijos, por el matrimonio de tus hijos, por la familia de tus hijos, por las decisiones que tus hijos puedan estar tomando. Yo quiero que un momento más le digas al Señor, si tal vez tú eres ya una persona que tiene hijos grandes, con familia aparte, yo quiero que tú ores por tus hijos, por esas familias, y le digas, Señor, restaura la familia de mis hijos, restaura, Señor, la familia, Señor, de mis padres, de mis hermanos. Señor amado, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, de esas vidas, de esos niños, Señor, que puedan estar siendo afectados, de esas mujeres, de esos hombres, Señor, en el nombre de Jesús. Poderoso es el Señor, hermano. Esta tarde sé que el Señor te ha hablado como me ha hablado a mí. Sé que el Señor, hermano, te está visitando. Dios quiere restaurarte. Pero lo principal, que no quiero que
perdas de vista, hermano amado, ¿dónde empieza todo? En restaurar tu comunión con Él, porque ahí fue lo primero que afectó el enemigo a través del pecado. Trabajando en mi comunión con Dios, el Señor me va a ayudar a mi comunión con los míos. Así va a ser más fácil la cosa. Yo te bendigo esta noche y agradezco al Señor por la oportunidad que me da de llegar hasta tu casa. Recibe bendición para tu vida, para tu familia. Recuerde, Cristo vuelve pronto y nuestra familia tiene que estar preparada, nuestras vidas tienen que estar preparadas. Que el Señor te bendiga y te guarde.